También en este proyecto, que es el que a nosotros nos interesa mostrar, se obtuvieron comparaciones con todos los proyectos que se estaban dando, con el afán de unificar y de simplificarle a los y las usuarias y a los abogados y abogadas litigantes el tener plazos y lapsos similares en los casos que pensamos los lapsos debían de ser así, salvo los que habría que variar por alguna razón propia de las peculiaridades del agro o de las situaciones que en la vida real se dan, como para obtener, en los casos en que haya ausencia, una certificación, etcétera. Se han dado avances y cuestionamientos. La ley de la jurisdicción agraria de 1982, aún vigente, no incorporó en toda su plenitud la oralidad con sus principales manifestaciones, pero sí tiene visos de oralidad y etapas que lo hacen llamar en principio un proceso verbal. Se buscó superar la escritura, los intentos solo resultaron parciales. Tenemos, por ejemplo, la presentación de la demanda y su contestación, al igual que en materia laboral de menor cuantía, en forma oral en las oficinas para facilitarlo a los y las usuarias. Pero se conserva la escritura incorporándose el denominado, como les dije, sistema verbal, a fin de dar una introducción en los procesos agrarios de la oralidad. Pero no podemos hablar de una oralidad propiamente dicha en esta normativa que aún nos rige. Se han dado avances y cuestionamientos. Se inició, como ya les dije, un proceso general. Por algunas peculiaridades nos tuvimos que separar. Ello respondía al primer libro de ese proyecto. ¿Qué es lo que provoca esta desmembración? La necesidad de arrancar con un proceso eminentemente agrario, y por ende resultó insalvable la parte general del proceso civil y comercial. No obstante, como les dije, su estructura fue la que se tomó como base. Ello se da en una reunión que tuvimos en un restaurante denominado Las Orquídeas, y con él nos identificamos no por hacer comerciales, sino porque fue el momento en que dijimos tenemos que realizar un proceso distinto, con la ayuda de integrantes del IDA, del MINAET, procuradores agrarios y agroambientales, defensa y fiscalía ambiental y litigantes, donde de una manera amplia y abierta y fructífera se participó, y con ello se han obtenido todas las ventajas y los avances que en esta normativa se plasman, aunque en algunos casos hubo que tomar decisiones por mayoría, en otras dejar algunas normas que estamos todavía tratando de afinar con varias sugerencias que hoy esperamos que esta sea una vez más la oportunidad para hacerlo, y con el afán de que ustedes emprendan con nosotros esta ayuda para mejorar esta normativa. Resulta necesario, por los principios y peculiaridades que informan las actividades agrarias y agroambientales, así como las conexas, que se plasmen en una parte general, y por ende fue que así lo hicimos. Entre los principios procesales que se señalan, nosotros no quisimos entrar a denominarlos ni a decir cuáles están inmersos o no, porque estimamos que desde la doctrina puede hablarse de principios, de sistemas, de directrices o aspiraciones, y es un código procesal. Por lo tanto, según al parte de la doctrina dice que es imposible que subsistan en forma pura en un ordenamiento jurídico determinado, porque surgen combinados y a veces con contraposición entre sí. Pero tratamos que dentro de estas disposiciones estén siempre inmersas la oralidad, la concentración, la identidad física del juzgador o la juzgadora, el impulso procesal de oficio, la publicidad, la igualdad material,
la itinerancia, taxatividad, impugnaticia, búsqueda de la verdad real y la buena fe procesal. Con las nuevas normativas también la transparencia. Queremos hacer ver cómo se concibe la oralidad en este Código Procesal Agrario y Agroambiental. Ello se da a través de audiencias orales y públicas. La expresión oral será el modo natural de comunicarse las partes y terceros con los o las juezas, por sí o por medio de sus abogados y abogadas, así como para interrogar o contradecir el elemento probatorio. Incluso la prueba pericial ha de recibirse en la audiencia. En estas audiencias, mediante la oralidad, también se saneará el proceso, se impulsará la conciliación, se recibirán las pruebas y se ejercerá el contradictorio y se emitirán conclusiones de las partes. Luego los jueces y las juezas encontrarán fórmulas justas para la búsqueda de la verdad de las pretensiones y lo debatido, el cuadro fáctico y probatorio formulado por las partes. En la oralidad procesal solo serán escritos algunos actos como la interposición y la contestación de la demanda, salvo que lo hicieren de forma verbal, que se puede hacer y que esto lo incorporamos de la normativa vigente. La sentencia documento, que en algunos casos podría emitirse en forma escrita, pero también es verbal, y los recursos contra la sentencia. En todo caso, dentro de la oralidad y la escritura se establece que el juzgador o la juzgadora ha de acoger la oralidad. Algunos autores destacan la trascendencia de la oralidad con el afán de que la juzgadora o juzgador ponga en práctica la conciliación para venir a las partes a llegar a un acuerdo amistoso. Y esta es una forma común que permite en el agro que las contiendas o las pretensiones se puedan conciliar, porque en su mayoría los problemas que surgen se dan entre vecinos, parientes, socios o ex-socios. Entonces es un instituto esencial para que pueda darse esta etapa esencial de buscar la paz y una forma alterna de solucionar el conflicto, no solo mediante la sentencia o la resolución jurisdiccional. También esto facilita que se reciba la prueba, que se conozcan los testigos, que el objeto de la contienda o el asunto que se pretende mediante trámites no contenciosos como lo es la información posesoria, se pueda detectar el fondo o los asuntos o los bienes agrarios que se discuten. Algunos discusiones han versado preferentemente por el plano conceptual, ideológico y político, y la herramienta de cambio principal ha sido las modificaciones a nivel normativo. Pero se han dado serios problemas en la práctica por estas reformas para poder obtener los cambios requeridos. De ahí que, si bien hemos dado grandes avances con la emisión de la normativa, gracias a que Corte Plena y su presidente así lo ha tratado de impulsar, en realidad lo que necesitamos es el cambio en el elemento humano. Ese es lo esencial. Somos nosotros quienes tenemos que